Peço perdão por ter vivido. Buenas tardes, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo me llamo César Herrera y vivo en el norte de Argentina, en la ciudad de Salta, y pertenezco al Ministerio de Espíritu y Vida en la iglesia en Salta. Y realmente este video está preparado especialmente para mis compañeros, mis amigos, mis clientes, y para todos aquellos que en algún momento he hablado del Señor, he querido ayudarlo de una manera no como el mundo lo hace, sino como Dios lo hace. Y he preparado una pequeña charla bíblica y le puse como título ¿dónde vivimos? Muchas veces cuando viajamos de vacaciones, tenemos contacto con personas de otro lado, siempre la pregunta es ¿dónde vivís? Y cuando uno dice dónde vive, también está diciendo que es un lugar que tiene su propia idiosincrasia, que tiene sus propias creencias, tiene sus propias leyes, ¿sí? Y en esta parte espiritual también es muy importante saber dónde vivimos, porque quizás en nuestra mente podemos decir que vivimos en Salta, otros podrán decir yo vivo en Buenos Aires, en Córdoba, en Brasil, etc. Pero la pregunta es mucho más fina, mucho más profunda. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿dónde vivís espiritualmente? ¿Sí? Y ahí cambia totalmente nuestra mirada, ¿no? Nuestro sentimiento. En el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ahí nos muestra algo muy importante que nos va a demostrar dónde vivíamos para algunos y dónde viven para otros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, escuchen bien, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces este versículo claramente nos está mostrando que antes nosotros vivíamos en las tinieblas, ¿sí? Y la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué vivíamos en las tinieblas? Y eso la misma palabra nos explica, ¿no? Acá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Sabemos que todo el mundo conoce esta historia, ¿no? Cómo Eva se dejó tentar por aquel árbol que tenía un fruto que Dios le había prohibido que comiera. Y la imaginación humana hace que muchos digan que era una manzana, otros dicen que era una pera, etc. Pero el fruto de ese árbol, ese fruto, en vez de llamarse manzana, en vez de llamarse pera, ese fruto se llamaba pecado. Y la acción de ir a tomar ese fruto y comerlo, esa acción se llama desobediencia. Y esa desobediencia es la que desagradó a Dios, porque Dios ya había dicho, como acabamos de leer,
que no podía comer de ese árbol porque ciertamente si nosotros comíamos de ese árbol íbamos a morir, ¿sí? Entonces nosotros entramos en desobediencia y esa desobediencia nos hizo morir. Vamos a ver qué dice acá en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces acá vemos que cuando el hombre desobedeció, pecó porque comió de ese fruto. Y eso produjo lo que Dios ya le había dicho, muerte. Esa muerte significa vivir en tinieblas. Y acá vemos que cuando ellos escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron. Y eso me hace acordar, ¿no? Cuando éramos niños, habíamos jugado un juego tan común, ¿no? Que era la escondida. Y el lugar que nosotros elegíamos para escondernos era un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque ahí estábamos salvos de que nos puedan encontrar, Señor Jesús. Entonces ese escondite es lo que es la tiniebla. Nosotros nos alejamos de Dios y empezamos a habitar en un lugar oscuro. Oh Señor Jesús. Entonces el hombre empezó, digamos, a partir de ahí a vivir, así entre comillas, en las tinieblas por la desobediencia. Esta desobediencia trajo el pecado y este pecado trajo la muerte. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron, ¿sí? Por consiguiente, todos están destituidos de la presencia de Dios, ¿sí? Y ya vamos a ver qué es la presencia de Dios. En el libro de Pedro dice que la presencia de Dios es la luz admirable. Y acá dice que fuimos sacados de esa luz admirable. Y si ya no hay luz, ¿qué hay? Hay oscuridad, Señor Jesús. Entonces, estar viviendo en las tinieblas es estar muerto para Dios, ¿sí? Y ahí surge otra pregunta: ¿qué significa estar muerto? Porque para muchos estar muerto significa una persona que ha fallecido y no está más. De cierta manera es así, pero el significado es mucho más profundo. Porque en la Biblia estar muerto significa estar separado de Dios. Cuando fallece una persona se separa el cuerpo del alma. Eso es lo que es la muerte, Señor Jesús. Entonces, el hombre fue separado de Dios. Porque el hombre, antes de ser separado, él vivía en la misma presencia de Dios. Vivía disfrutando de la luz admirable. Pero, vuelvo a repetir, la desobediencia llevó a que el hombre sea sacado de esa presencia y se fue a vivir ¿dónde? A las tinieblas. Entonces, en esta tiniebla hay alguien que reina ahí, hay alguien que puso una ley ahí, y es el propio Satanás. Pero mira qué interesante, ¿no? Porque aún Satanás, él también tuvo una experiencia de vivir en la luz admirable de Dios. Nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora para que no sea muy largo, si ustedes pueden buscarlo, en Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 13 al 19, ahí muestra cómo fue la caída de Satanás, ¿sí? Satanás, él era uno de los 3 arcángeles más importantes que Dios tenía. Estaba Miguel, estaba Gabriel y estaba Lucero. Pero dice que desde los 3, Lucero era el más bello, el más sabio. Y ese Lucero se convirtió en Satanás, que Satanás significa enemigo de Dios. Entonces dice que Lucero
le entró el orgullo y quiso ser igual a Dios. Y ahí cometió un grave error. A causa de ese grave error, ¿Dios qué hizo? Lo lanzó a la tierra. ¿Sí? Señor Jesús. Entonces, cuando empieza la lectura en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué esta tierra estaba desordenada? ¿Por qué esta tierra estaba vacía y estaba llena de tinieblas? Porque Satanás había sido lanzado a la tierra. Y donde Satanás habita, suceden estas cosas: desorden, vacío y tiniebla. Entonces, todo aquel que aún hoy no disfruta de la presencia de Dios, está pasando este tiempo de desorden, se siente vacío, se siente sin rumbo, sin saber para dónde ir, porque las tinieblas no le permiten tomar una dirección. Entonces, por eso es necesario que hoy, que los que nosotros creemos, los que ya conocemos al Señor, podamos ayudar a aquellos que todavía no encontraron la luz. ¿Sí? Señor Jesús. Entonces, en este territorio de tinieblas existe una ley. Esa ley se llama la ley del pecado y también la ley de la muerte. Acabamos de decir que cuando uno vive en un país, cada país tiene sus propias leyes. Y este territorio de tinieblas tiene sus propias leyes. La ley del pecado y ley de la muerte. Oh Señor Jesús. Entonces, en el libro de Juan 8:34, ahí nos muestra que nosotros somos o fuimos esclavos del pecado. En Juan 8:34 nos dice que Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando nosotros vivimos dentro de ese territorio, siempre vamos a ser esclavizados por todas las cosas que el pecado sí permite. Ahora, ¿cuáles son las cosas que sí permite el pecado? Es muy interesante saber también, ¿no? En Gálatas capítulo 5, ahí nos muestra, Señor Jesús, ahí nos muestra cuáles son los frutos por causa de vivir bajo la ley del pecado. Dice que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachería, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no conocemos al Señor, estamos sometidos a todas estas cosas. Muchas veces no lo queríamos hacer, pero a causa que nosotros éramos esclavos, lo hacíamos. Y muchas veces, ¿no? Vemos, inclusive yo visité la cárcel, personas que se arrepienten de ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Porque eras esclavo. El pecado tiene que obedecer a lo que le dice la ley. ¿Sí? Oh Señor Jesús. Entonces, vivir en el pecado nos lleva automáticamente a la muerte. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Oh Señor Jesús. Entonces, muerte significa, repito, separado de Dios. Y en Juan 15:5 dice la palabra que separado de mí nada podéis hacer. ¿Ven? O sea que si lo traducimos dice: si estás muerto para mí, nada podéis hacer. Si yo a un tronquito le saco una de las ramas, muere, porque no está conectado a la rama.
Eso es lo que pasó con nosotros cuando entramos en pecado a través de Adán y a través de Eva. Oh Señor Jesús. Pero ahora vamos a ver, ahí vemos la parte mala, ¿no? De cómo fue la caída del hombre, por qué hoy el hombre es como es. Y ahora vamos a ver que Dios tiene un deseo, y ese deseo es salvar al hombre de esta muerte, ¿sí? Porque el Señor no desiste de nosotros. En Juan 3:16 dice su palabra, que de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que vivamos siempre en las tinieblas, Él nos quiere rescatar de ahí. Pero para eso, Él tuvo que hacer un sacrificio muy, pero muy grande. Es enviar a su propio Hijo Jesucristo a pagar un precio muy alto por nosotros, ¿sí? Señor Jesús. Y ese deseo no es un deseo de hoy, no es un deseo de hace 2000 años cuando vino Jesús, sino que este es un deseo cuando Adán y Eva recién acababan de pecar. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 9. Ahí dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí el Señor no preguntó qué has hecho, sino que su preocupación era, ¿dónde estás tú? Pero en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel, ¿y qué hizo? Y lo vistió. Este versículo claramente nos muestra que Él, a pesar de nuestra desobediencia, nuestro pecado, Él nos da la salvación. ¿Por qué? Porque Él dice que cubrió al hombre con túnicas, con pieles de animales. Y para que estas sean pieles de animales, algún animal tuvo que haber muerto, algún animal tuvo que ser sacrificado para que el hombre pueda ser cubierto. Entonces ese animal representa a Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es Él que fue a la cruz y lo hizo de una forma como todos los corderos, ¿no? Mudo. Dice que Él no habló para nada, Señor Jesús. Y a través de Él hoy nosotros podemos ser salvos, Señor Jesús. Entonces, a partir de ese momento empieza, digamos, la reconciliación de Dios con el hombre a través de Jesucristo, ¿sí? Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo cuando vino al mundo? Él hizo la obra, murió en la cruz y nos hizo resucitar. Resucitar, el antónimo de resucitar es estar muerto, ¿sí? Él nos hizo resucitar. No puede hacerse resucitar alguien que está vivo, porque si no, no sería resucitar. Ahí claramente nos dice que Él nos trajo de la muerte a la vida. Acá en el libro de Juan 6:54, Señor Jesús, en el libro de Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias al Señor, ¿no? Él nos hizo resucitar, ¿sí? En Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿sí? Oh Señor Jesús. Ahora, por medio de esa obra que Cristo hizo en la cruz, Él nos trae a su luz admirable. Esta luz admirable es el territorio del Espíritu.
y como todo territorio tiene su propia ley. Por eso en el libro de Romanos 8:2 dice que ahora el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué maravilloso. A través solamente de su obra en la cruz, Él nos trae su luz admirable y ya no tenemos la ley del pecado y de la muerte, sino que ahora tenemos la ley del Espíritu. Y en esta ley del Espíritu está el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Todas las cosas que Dios es, Él nos transmite a nosotros para que nosotros podamos expresarlo a Él. Pero no fue fácil. Todos aquellos que vieron la película de Jesús, vieron cómo Él sufrió. ¿Y por qué sufrió Él, no? En 1 Corintios 6, 20, ahí nos muestra que nosotros fuimos comprados con un precio. 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren qué maravilloso que, ¿no? Él nos quiso comprar y no alcanzaba $1 millón, ni 10 millones de dólares, ni 700 millones de euros como cuesta el pase de Messi. No alcanzaba. ¿Y eso qué nos hace pensar? Que para Dios somos mucho más valiosos que un pase de Messi, vaya a saber dónde. Mucho más valioso, porque la plata que para nosotros hoy vemos que puede valer un pase de Messi, quizá puede ser mucho, pero para Dios no es nada. Entonces nos da un razonamiento de cuánto valor tenemos para Dios. Por eso Él hizo lo que hizo, porque Él nos amó y nos amó de una manera tan inmutable, insobornable. Lo sufrió todo por nosotros, ¿sí? Señor Jesús. En Juan 9:34 dice que cuando Él estaba en la cruz, vino un soldado y le clavó una lanza a su costado. Y dice que al instante salió agua y salió sangre. Esos son significados muy importantes, símbolos muy importantes, que nosotros no debemos olvidarnos nunca. Que esa sangre nos limpió de ese pecado. Esa sangre nos trajo de las tinieblas a la luz. Y que esa agua nos hizo nacer de nuevo, nos hizo resucitar. Y que esa agua nos da vida eterna. Y que hoy podemos invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, Abba Padre, Abba Padre. Miren qué maravilloso que es. Antes, cuando nosotros estábamos viviendo en aquel lugar de penumbra, no podíamos ni siquiera mirar el cielo. Pero ahora, bajo esta ley del Espíritu, nosotros podemos invocar su nombre en cada momento, en cada lugar. Cuando yo me arrodillo, directamente estoy hablando con Él. No hace falta ningún intermediario, es solamente Jesucristo por medio de Él. ¿Me entiende, hermano? Entonces, miren qué maravilloso que es. Él nos trajo de esas tinieblas, el lugar de tormento, a esta luz. Y para finalizar, ¿no? En Efesios 5 nos está dando una advertencia el Señor. No sé si a usted le pasó que uno hizo un sacrificio enorme para comprarle un juguete a un nene para que él pueda disfrutarlo, y no le duró ni un rato y ya lo rompió. Y uno como papá, tiene las sensaciones, tanto me costó comprar eso, no le duró nada. Bueno, el Señor no quiere que el sacrificio que Él hizo pase lo mismo. Y eso nos dice, ¿no? En Efesios 5, desde el 7 al... Efesios 5, del 7 al 14, ahí dice que no seamos partícipes. Por tanto, dice, a ver, si lo encuentro. Dice,
no seáis pues, en el 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sí? En el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas en las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sí? Oh Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con estos versículos? Que no nos volvamos atrás, que cuidemos, que valoremos lo que Dios hizo, porque no lo va a volver a hacer. ¿Sí? En la Biblia hay muchos personajes que se volvieron. Uno quizás el más conocido, Judas, que traicionó al Señor y lo vendió por 20 o 30 monedas de plata. Muchas veces nosotros lo vendemos al Señor porque preferimos otra cosa que no tiene tanto valor por las cosas de Dios. Tenemos una reunión con los hermanos de la iglesia y salió un cumpleaños. Yo me voy al cumpleaños. Eso es volverse atrás, eso es cambiar al Señor por 30 monedas de plata, que parece lindo, pero no. El propio Esaú, él tenía la primogenitura que lo llevaba a ser un heredero, a tener la doble porción. ¿Sabe lo que hizo Esaú con su hermano Jacob? Lo vendió por un plato de lenteja. Muchas veces nosotros cambiamos la gloria de Dios, el sacrificio de Dios, la salvación de Dios por un plato de lenteja. La mujer de Lot tuvo que salir de Sodoma, de Gomorra, porque se prendió fuego todo, y ella se volvió para atrás, quedó hecho en una estatua de sal. 2 millones de israelitas salieron de Egipto. ¿Sabe cuántos llegaron a la tierra prometida? 2. Ni siquiera Moisés llegó. ¿Por qué? Porque la desobediencia, el pecado, los llevó a la muerte. Mira, ¿no? Entonces, que este mensaje que estoy transmitiendo a través de este canal de YouTube pueda ser escudriñado, usted pueda seguir los versículos que le he compartido, y que no podamos y que no dejemos de todos los días de comer al Señor, como dice un versículo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué es comer mi carne y beber mi sangre? Uno de los símbolos es orar y leer. Orar y leer. Eso nos va a mantener fuerte y nos va a mantener dentro de la ley del Espíritu de vida. Porque si yo me dejo estar, cuando me doy cuenta estoy de vuelta en la ley del pecado y de la muerte, y me va a costar volver al territorio donde Dios mora. Que Dios lo bendiga mucho y que estaremos muy pronto compartiendo otra palabra que sea de edificación para usted. Jesús es el Señor. Pra mim, meu coração andou distante